Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un viaje emocionante porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un universo que lo tiene todo: pasión desbordante, intrigas empresariales que te dejarán sin aliento, dramas que te harán llorar y por supuesto mucho amor turco. Sí, hablamos de las telenovelas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo. Hoy no vamos a hablar de una en específico, sino que vamos a explorar qué es lo que hace que estas producciones sean tan adictivas, tan cautivadoras, tan irresistibles. Vamos a desmenuzar los elementos que las convierten en un fenómeno global y analizaremos por qué nos enganchamos tanto a estas historias llenas de giros inesperados, personajes complejos y paisajes impresionantes. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Y si ya son parte de esta comunidad, pues ya saben, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. ¿Qué es lo que tienen las telenovelas turcas que las hace tan especiales? Bueno, la respuesta no es sencilla, porque en realidad son una combinación de factores lo que las convierte en un producto tan exitoso. Empecemos por la pasión. En las telenovelas turcas, las emociones se viven al máximo. No hay medias tintas, no hay sutilezas. El amor es un fuego que arde con intensidad, el odio es visceral y profundo, y el dolor se siente en cada fibra del ser. Esta intensidad emocional es lo que nos engancha, porque nos permite conectar con los personajes a un nivel muy profundo. Sentimos su alegría, su tristeza, su rabia, y eso nos hace invertirnos emocionalmente en la historia. Luego está el tema de los negocios. Muchas telenovelas turcas giran en torno a familias adineradas, empresas poderosas y luchas por el control. Estas intrigas empresariales le añaden un elemento de suspense y tensión a la trama, porque nunca sabes quién va a traicionar a quién va a intentar quedarse con el negocio familiar, y quién va a salir victorioso al final. Además, estas historias nos permiten asomarnos a un mundo que para muchos de nosotros es desconocido, un mundo de lujo, poder y ambición. Y claro, no podemos olvidarnos del drama. Las telenovelas turcas son maestras en crear situaciones dramáticas que te mantienen al borde del asiento. Secretos ocultos, traiciones amorosas, venganzas largamente planeadas, malentendidos que lo complican todo, la lista es interminable. Y lo mejor de todo es que estas situaciones suelen estar muy bien construidas, con personajes complejos y motivaciones creíbles, lo que hace que el drama sea aún más impactante. Pero más allá de la pasión, los negocios y el drama, creo que hay algo más profundo que explica el éxito de las telenovelas turcas, su capacidad para conectar con el público a un nivel cultural. Muchas de estas producciones exploran temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lealtad y la traición, pero lo hacen desde una perspectiva turca, mostrando las costumbres, las tradiciones y los valores de este país. Esto nos permite conocer una cultura diferente, ampliar nuestra visión del mundo y reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. Otro factor importante es la calidad de la producción. Las telenovelas turcas suelen tener una factura impecable, con una fotografía cuidada, una banda sonora envolvente y un vestuario espectacular. Además, los actores suelen ser muy buenos, con interpretaciones intensas y convincentes. Todo esto contribuye a crear una experiencia visual y emocional muy atractiva para el espectador. Y no podemos olvidarnos de los paisajes. Turquía es un país con una belleza natural impresionante, y las telenovelas turcas aprovechan al máximo este potencial. Desde las playas del Mediterráneo hasta las montañas de Capadocia, pasando por las calles de Estambul, las telenovelas turcas nos muestran lugares increíbles que nos hacen soñar con viajar y descubrir nuevos horizontes. Pero quizás lo más importante de todo es que las telenovelas turcas nos ofrecen una vía de escape de la realidad. Nos permiten evadirnos de nuestros problemas cotidianos y sumergirnos en un mundo de fantasía, donde el amor siempre triunfa, los malos siempre reciben su merecido, y la justicia siempre prevalece. En un mundo cada vez más complejo e incierto, esta sensación de esperanza y optimismo es muy valiosa. Ahora hablemos un poco sobre los actores y actrices que protagonizan estas historias que nos roban el sueño. Sin duda, su talento es una de las claves del éxito de las telenovelas turcas. Son capaces de transmitir emociones complejas con una mirada, con un gesto, con una simple inflexión de voz.
Nos hacen creer en sus personajes, nos hacen sentir su dolor, su alegría, su amor. Y claro, no podemos negar que muchos de ellos son increíblemente guapos y guapas, lo que añade un atractivo extra a las producciones. Y no solo los protagonistas, sino también los actores secundarios, los villanos, los personajes de reparto, todos contribuyen a crear un universo rico y complejo que nos atrapa desde el primer momento. ¿Y qué hay de la música? La música es un elemento fundamental de las telenovelas turcas. La banda sonora suele ser muy emotiva y evocadora, y ayuda a crear la atmósfera perfecta para cada escena. Las melodías se quedan grabadas en nuestra memoria y nos transportan directamente al mundo de la telenovela, incluso cuando no la estamos viendo. Pero volviendo al tema de los negocios y las intrigas, es impresionante cómo estas telenovelas logran tejer tramas complejas que involucran herencias, empresas familiares, rivalidades profesionales y hasta secretos que se remontan a generaciones atrás. Es como un juego de ajedrez donde cada personaje tiene una ficha y trata de moverla estratégicamente para alcanzar sus objetivos. Y nosotros, como espectadores, nos convertimos en observadores privilegiados de este juego, tratando de adivinar quién ganará al final. Y el amor, ¡ay, el amor! El amor en las telenovelas turcas es un amor apasionado, un amor prohibido, un amor imposible, pero también un amor que lucha contra todos los obstáculos para triunfar. Las parejas protagonistas suelen tener que superar muchas dificultades para estar juntas, pero al final siempre encuentran la manera de hacerlo. Y esa esperanza, esa creencia en el poder del amor, es lo que nos mantiene enganchados a la historia. Pero no todo es color de rosa. Las telenovelas turcas también exploran temas difíciles como la violencia de género, la desigualdad social, la corrupción y la injusticia. Estos temas se abordan con sensibilidad y realismo, y nos invitan a reflexionar sobre la realidad que nos rodea. En definitiva, las telenovelas turcas son mucho más que simples historias de amor. Son un reflejo de la sociedad turca, de su cultura, de sus valores, de sus problemas. Son un producto de entretenimiento de alta calidad que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y si todavía no han visto ninguna telenovela turca, les animo a que lo hagan. Les aseguro que no se arrepentirán. Hay muchísimas opciones disponibles, desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers y series de acción. Seguro que encuentran alguna que les guste. Y ahora, para ir terminando, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la pasión, de los negocios, del drama, de la cultura, de la calidad de la producción, de los paisajes, de los actores, de la música y del poder del amor en las telenovelas turcas. Hemos visto que son una combinación de factores lo que las convierte en un producto tan exitoso y tan adictivo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de este tipo de producciones? ¿Qué actores o actrices les parecen más talentosos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.